Nunca pensé que la traición oliera a perfume barato de vainilla. Pensaba que olería a whisky caro, a humo de cigarro, a noches de hotel. Pero no, el día que descubrí que mi marido me engañaba, la casa entera olía a vainilla barata y a flores que yo no había comprado. Aún hoy, cada vez que entro a una perfumería y siento ese olor dulce, pegajoso, una parte de mí vuelve a esa tarde de jueves en la que mi vida se partió en dos. Antes de saber quién era Marcos y después. Llevábamos 18 años casados. Yo conocí a Marcos cuando él no era nadie, solo un abogado recién graduado, con un traje que le quedaba grande y unos zapatos que hacían ruido en el pasillo del juzgado. Yo, en cambio, llevaba años trabajando como asistente administrativa. Sabía cómo se movían los papeles, a quién había que llamar, qué puerta tocar. Fui yo quien le enseñó a hablar con los clientes, quien corrigió sus escritos, quien se quedó hasta la madrugada revisando contratos, mientras él soñaba con algún día tener mi propio despacho. Ese día llegó, claro. Y cuando todos lo felicitaron por su éxito, él sonrió y dijo: «Lo logré». Nunca lo logramos. Detalle pequeño. Pero ahora entiendo que las traiciones empiezan en diminutivo. Aquel jueves, volví antes de lo habitual a casa. Una clienta había cancelado a última hora, y pensé que sería un buen momento para sorprender a Marcos con la cena hecha y una botella de vino. Sí, todavía era de esas mujeres que creen que el amor se alimenta con detalles y paciencia. Abrí la puerta y me recibió un silencio extraño. No el silencio normal de una casa vacía, sino algo más espeso, casi nervioso. Dejé las llaves en la mesa y entonces lo noté. El olor, vainilla, fuerte, insistente, mezclado con algo floral. Yo no uso perfume de vainilla. Nunca me ha gustado oler a postre. ¿Marcos?, llamé, avanzando por el pasillo. No respondió. Escuché un ruido, un golpe apagado, como si alguien se hubiera tropezado con un mueble. Pensé que quizá se había resbalado en el baño. Di unos pasos más, y entonces lo vi. Un abrigo rojo, colgado en la silla del comedor. No era mío. Era demasiado juvenil para mí, demasiado corto, demasiado atrevido. Encima, un bolso pequeño, brillante, con una cadena dorada. En ese momento, mi corazón decidió creer una última mentira. Debe ser de alguna clienta, se dijo. Tal vez vino a firmar algo y está en el estudio. Caminé hacia la puerta del despacho, que estaba entornada. A cada paso, el olor a perfume se hacía más fuerte. Toqué suavemente. «Marcos, ¿estás ahí?» Silencio. Empujé la puerta. No los vi desnudos, como en las películas. No hubo sábanas revueltas, ni cuerpos entrelazados sobre el escritorio. Fue incluso peor que eso. Los encontré de pie, muy cerca, el uno del otro. Ella, con la camisa medio desabrochada. Él, con la corbata floja y la mano en la cintura de ella. No estaban en el acto. Estaban en algo más íntimo, en esa distancia mínima antes del beso, ese segundo suspendido en el que dos personas que no deberían tocarse deciden si cruzan o no el límite. Nos miramos los tres a la vez, como si alguien hubiera detenido la escena justo en el peor fotograma. Ella, joven, con el pelo recogido en una coleta alta, los labios pintados de rojo, demasiado intenso para una tarde de trabajo. Lucía la había visto 1000 veces en el despacho, llevando cafés, haciendo fotocopias, riéndose demasiado alto de los chistes de Marcos. Siempre la consideré una niña, recién salida de prácticas. Nunca imaginé que su risa se colaría en mi casa. «Julia», dijo Marcos, dando un paso atrás, como si la distancia entre ellos pudiera borrarse con un movimiento. Puedo explicarlo, la frase clásica. Creo que en ese momento
Sentí más rabia por el cliché que por la escena en sí. Puedo explicarlo. Como si la imagen de su mano en la cintura de otra mujer necesitara subtítulos. Lucía se apartó bruscamente, se abrochó la camisa con torpeza y murmuró: «Yo mejor me voy». Agarró el abrigo rojo y el bolso, pasó a mi lado sin mirarme y dejó una estela de vainilla en el aire. No la detuve, no tenía sentido. Ella era el síntoma, él, la enfermedad. Cuando la puerta de la calle se cerró, el silencio volvió, pero ya no era espeso, era cortante. «Julia, esto no es lo que parece», insistió Marcos. Lo escuché decir esa frase, y algo dentro de mí se calmó. Fue como si, de repente, una parte de mi cerebro se apartara de la escena y se pusiera a observarla desde fuera, con una frialdad que yo no sabía que tenía. «Ah, ¿no?», pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. «Entonces dime, Marcos, ¿qué parece?». No supo qué responder. Tartamudeó algo sobre un error, un momento de debilidad, un malentendido. Palabras baratas, como el perfume que inundaba la casa. Mientras lo oía hablar, mientras lo veía mover las manos, buscando una historia convincente, mi mente viajó a todas las noches en que yo me quedé en el despacho, terminando informes, mientras él decía que salía un momento a tomar algo con un cliente. A todos los mensajes que había borrado rápidamente cuando yo entraba en la habitación. A todas las veces que llegó tarde con olor a alcohol y me dijo: «Ha sido un día largo, cariño, no empecemos con celos». No, no era un error, no era un desliz, era un patrón. «¿Desde cuándo?», pregunté. Mi voz sonó extrañamente tranquila, como si estuviera interrogando a un testigo en lugar de a mi marido. «Julia, por favor», he dicho. «¿Desde cuándo?». Se pasó la mano por el pelo, nervioso. «No lo sé. Unos meses». «No quería que te enteraras así». Sonreí, amarga. «¿Qué detalle por tu parte? ¿Cuál era tu plan? ¿Decírmelo con un ramo de flores? ¿O esperar a que yo me diera cuenta sola cuando ella empezara a llamarte amor delante de todos?». Marcos bajó la mirada. Es curioso. Cuando alguien te disminuye durante años, le conoces hasta los gestos de culpa. «Mira, no significa nada. Ha sido solo... ya sabes. Tú y yo llevamos muchos años. Las cosas se enfrían. El trabajo, el estrés. Con ella es diferente. Es joven, es divertida. Me hace sentir vivo». Terminé la frase por él. Qué original. Me habría gustado decir que en ese momento le lancé algo, que rompí un jarrón contra la pared, que grité hasta que los vecinos llamaron a la policía. Sería más dramático, más digno de una película. Pero no hice nada de eso. Solo lo miré. Largo rato, hasta que sentí que la imagen de él, la verdadera, se grababa en mi mente. Un hombre que necesitaba una mujer para construir su éxito y otra para alimentar su ego. «Te vas a arrepentir de haberme subestimado», Marcos, dije finalmente, en voz baja. Se confundió. «Julia, por favor, no hagas esto más grande de lo que es. Podemos ir a terapia. Podemos...». «No, Marcos, tú no has entendido nada. No estoy hablando de nuestra relación», respondí, alisando automáticamente las mangas de mi suéter, gesto que siempre hacía cuando me preparaba para algo importante. «Estoy hablando de ti, de lo que has hecho, de lo que crees que puedes hacer sin consecuencias». Lo dejé allí, en el despacho que habíamos montado juntos, rodeado de diplomas que yo había pagado, de muebles que yo había escogido, de expedientes que yo había ordenado. Me fui a la cocina. Saqué del cajón la libreta donde durante años había anotado cada pago, cada compra, cada movimiento de dinero del despacho y de la casa. A simple vista era solo una agenda vieja,
llena de números y fechas. Para mí, en ese momento, se convirtió en algo más, el inicio de mi plan. Porque mientras él jugaba a sentirse joven con una secretaria de perfume barato, yo llevaba casi 2 décadas firmando documentos, renovando contratos, pagando impuestos, abriendo cuentas bancarias y guardando copias por si acaso. Él pensaba que yo era solo la esposa, la que se encargaba de la casa, de las compras, de los cumpleaños, la que nunca pregunta demasiado, la que siempre está ahí. Lo que no sabía es que, mientras él me trataba como a un mueble más, yo estaba en todas partes, en el contrato de alquiler del despacho, en la escritura de la casa, en la cuenta conjunta del banco, en la letra pequeña de los seguros. Mi nombre estaba en cada pilar de la vida que él creía suya. Y esa tarde, mientras la casa seguía oliendo a vainilla, tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a conformarme con dejarlo. Iba a enseñarle, con la calma más fría, que traicionar a una mujer que sabe leer cada línea de tu vida es el peor error que puedes cometer. No dormí esa noche, no por tristeza, sino por una lucidez que me atravesaba como una descarga eléctrica. Es difícil de explicar. Pero cuando una mujer descubre que ha sido traicionada, primero tiembla, después respira y luego piensa. Y cuando piensa, el mundo debería tener miedo. Marcos salió del dormitorio para dormir en el sofá, creyendo que así me daba espacio. Yo no dije nada. No lloré, no grité, no pedí explicaciones. Me limité a observarlo como quien estudia a un desconocido que ha entrado en su casa. Nunca lo había visto tan pequeño, porque la traición, Kanka, tiene un efecto curioso. No cambia la víctima, cambia al traidor. La máscara se cae, y debajo de ella aparece alguien mediocre, torpe, infantil. Y ese nuevo Marcos era un hombre que yo ya no respetaba. A las 2 de la madrugada, mientras él roncaba en el sofá con el móvil escondido debajo del cojín, yo estaba en la mesa del comedor con mi vieja libreta abierta, listas de documentos, copias de contratos y una carpeta azul que él creía perdida. La carpeta azul, la misma que guardaba las escrituras originales del despacho, el primer préstamo que yo firmé cuando él no tenía historial crediticio, y las renovaciones de la licencia de funcionamiento. Todo estaba a mi nombre. Sí, Kanka, todo. Porque hace 16 años, cuando él quiso abrir su bufete, el banco no confiaba en él. Muy joven, muy pocos clientes, ingresos inestables. Y fui yo quien puso mi firma, mi empleo estable y mi historial impecable para que ese sueño fuera posible. Marcos siempre pensó que aquellos papeles se quedaron caducos, que al crecer el despacho, al cambiar de oficinas, al asociarse con otros abogados, esas firmas ya no importaban. Pero la vida legal no funciona así. La letra pequeña es como la memoria de una mujer. No olvida nada. Abrí el cajón donde guardaba los resguardos del banco, las notas de pago, los impuestos trimestrales, y ahí estaba. El documento de renovación automática del contrato del local, firmado por mí. Él lo firmaba también. Sí, pero como coadministrador. Yo era la titular principal. Me quedé mirándolo largo rato. El despacho no era suyo, era mío. Siempre había sido mío, solo que él no lo sabía. A las 4 de la mañana, tomé otra decisión, una que cambiaría por completo el juego. Abrí su portátil. Sí, tenía su contraseña. No por espiarlo, sino porque, al ser yo quien organizaba las cuentas del despacho, era normal que accediera a sus archivos. Marcos subestimó ese detalle. Entré en su correo corporativo. Las primeras 10 carpetas estaban llenas de trabajo rutinario, pero la número 11, personal, ahí estaba todo. No solo correos con Lucía,
hoteles, reservas de restaurantes, fotos accidentales, audios, mensajes donde él le decía que merecía algo mejor que una mujer tan aburrida y predecible. No me dolió leerlo. Me dio náuseas, pero no dolor. El dolor había muerto horas antes. Lo que sí me llamó la atención fue otro conjunto de correos, no con Lucía, sino con un tal Fabián, socio reciente del bufete. En esos mensajes, Marcos planeaba transferir fondos del despacho a una cuenta temporal, supuestamente para invertir en un proyecto externo. Yo conocía ese tono. Era el tono del hombre que se cree intocable. Y un hombre que traiciona en la cama, tarde o temprano traiciona también en los negocios. Guardé todo en un pendrive. Un respaldo frío, clínico, ordenado. Mientras copiaba los archivos, escuché a Marcos moverse en el sofá. Giré la vista ligeramente. Él se acomodó, suspiró y siguió durmiendo. ¡Qué ironía! Nunca durmió tan tranquilo como la noche en que su destino empezó a escribirse sin él. A las 7 de la mañana, cuando ya tenía un plan básico formado, lo desperté con suavidad. «Marcos, voy a salir», le dije. Él se incorporó, despeinado, con cara de culpa mal disimulada. «Julia, por favor, hablemos. Lo de ayer fue un error. Estoy confundido». «No te preocupes», respondí, con una calma casi amable. «No voy a discutir, ni voy a pedirte nada. Solo necesito aire. Volveré más tarde». Y antes de que pudiera seguir con su discurso ensayado, cerré la puerta. No fui a llorar. No fui a casa de una amiga. No fui a pasear. Fui al banco. La directora, que me conocía desde hacía años, me recibió con una sonrisa. «Julia, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por aquí tan temprano?» «Vengo a actualizar la titularidad de algunas cuentas del despacho», dije, con mi mejor voz profesional. «Soy la responsable legal». Ella revisó en el sistema y asintió. «Sí, aquí apareces tú como titular primaria». «Perfecto. ¿Qué necesitas modificar?» «Limitar los movimientos de fondos sin mi firma», dije, sin dudar. «Y activar una alerta cada vez que se intente hacer una transferencia mayor a 1.000 euros». La directora parpadeó, sorprendida. «¿Algún problema, Julia?» Sonreí. «Nada que tú no hayas visto antes». Firmé los documentos sin temblar. En ese momento, sentí algo que llevaba años sin sentir. Poder. Un poder silencioso, limpio, sin gritos ni amenazas. Un poder que no se imponía, se ejercía. Después del banco, fui al despacho del abogado de familia que ayudó a mi hermana en su divorcio. Cuando le expliqué la situación, levantó las cejas. «¿Tienes pruebas?», preguntó. Saqué el pendrive y lo coloqué sobre su mesa. «Tengo pruebas de todo. Infidelidad, desvío de fondos, abuso de recursos de la empresa», enumeró él, mientras revisaba las carpetas. «Julia, con esto podrías quedarte con la casa, con el despacho, con la mitad de sus ingresos y con la custodia del perro, si así lo quisieras». Reí por primera vez en horas. «No quiero destruirlo», dije. El abogado me miró con cierta pena. «Entonces, ¿qué quieres?». Lo pensé un segundo, pero la respuesta ya estaba en mí. «Quiero que sea él quien se destruya. Quiero que sus propias decisiones lo hundan. Yo solo voy a quitarle la red de seguridad». El abogado asintió, casi impresionado. Ese tipo de justicia es la que más duele. Volví a casa por la tarde. Marcos estaba nervioso, dando vueltas por el salón. «Julia, por favor, no te vayas», dijo, apenas me vio. «No quiero perderte. No fue nada serio. Solo cometí una estupidez». Yo lo miré con una suavidad que lo desconcertó. «No te preocupes, Marcos. Estoy aquí. No me he ido». Se relajó. Sonrió. Creyó que me tenía otra vez en la palma de su mano. Y mientras él me abrazaba,
Mientras me decía que todo iba a volver a ser como antes, yo miré por encima de su hombro hacia la puerta del despacho donde ella había estado, y pensé, claro que todo volverá a ser como antes, Marcos, pero solo para que aprendas cuánto te equivocas, porque ese día firmé mentalmente algo más fuerte que un divorcio, el inicio de su caída. Esa mañana, Marcos se despertó creyendo que el mundo seguía igual, creyendo que una disculpa a medias, un par de lágrimas mal ensayadas y un no va a volver a pasar, Julia eran suficientes para reiniciar la vida como si nada. ¡Qué ingenuo! El hombre que traiciona piensa que la traición termina cuando él decide. Pero para la mujer, la traición es apenas el inicio de otra cosa, de algo más grande, más frío, más inteligente. Mientras él desayunaba sin mirarme a los ojos, yo observaba cómo se movía, cómo respiraba, cómo intentaba actuar normal, sin saber que su normalidad ya estaba muerta. «Hoy tengo una reunión importante», murmuró, ajustándose la corbata. «Perfecto», respondí con una calma que no le encajaba. «Y quizá después deberías pasar por el banco. Dijeron que hay documentos pendientes del despacho». Su mano tembló apenas un segundo. Pequeño detalle, pero suficiente. El que engaña teme muchas cosas, pero ninguna tanto como los documentos. Salió de casa apresurado, sin despedirse. Yo cerré la puerta con tranquilidad. La paz que sentí no venía de haber perdonado. Venía de haber entendido algo fundamental. Yo tenía el control, y él aún no lo sabía. Fui primero a la oficina del contador. Llevaba conmigo una carpeta, esa carpeta azul, que Marcos siempre creyó perdida, llena de contratos antiguos, renovaciones, escrituras y pagos. El contador me recibió con un suspiro de alivio. «Julia, menos mal que viniste. Hace meses quiero hablar contigo». Marcos está haciendo movimientos extraños. Asentí como quien ya sabe el diagnóstico del médico antes de escucharlo. «Muéstrame todo». Él abrió la base de datos. Transferencias pequeñas durante meses, luego una grande, muy grande, enviada a una cuenta temporal bajo un concepto ambiguo. Inversión provisional. Yo ya había visto ese correo en el portátil de Marcos. Pero otra cosa es verlo registrado oficialmente. «Esto es grave», Julia, dijo el contador. «Muy grave. Podría meterse en problemas legales». Sonreí. Los problemas legales aparecen cuando deben aparecer. Él no entendió mi tono. No era su culpa. A mediodía fui al despacho. Los empleados me saludaron como de costumbre. Yo siempre había sido más cercana que Marcos. Él mandaba, yo sostenía, y entonces la vi. Lucía. El color desapareció de su cara al verme. Qué curioso que una mujer tan joven, segura y divertida, según Marcos, temblara tanto al encontrarse conmigo. «Hola, Lucía», le dije, sin detener mis pasos. «Señora Julia, yo... ¿quiere algo?» Incliné la cabeza suavemente. «Avísame si Marcos llega. Necesito entrar en su oficina». Ella tragó saliva. Yo ya no necesitaba más confirmación que ese gesto. Entré en la oficina de Marcos y encendí su ordenador. Sí, la contraseña seguía siendo la misma. La fecha en la que nos conocimos. ¡Qué ironía tan patética! Revisé el correo y encontré exactamente lo que esperaba. «Lucía, hoy no puedo verte. Julia está rara. No te preocupes, esto se arreglará. Ten paciencia». Ay, Marcos. Los hombres que engañan siempre creen que administran dos vidas. No entienden que en realidad solo administran dos mentiras. Y las mentiras siempre colapsan. Guardé todo.
Cerré el portátil y salí de la oficina sin mirar atrás. Por la tarde regresé a casa. Marcos estaba esperándome con cara de hombre derrotado y confundido. Julia, por favor, hablemos. No quiero perderte. Lo que pasó con Lucía no significa nada. Fue una tontería. Ya terminó. Lo miré con tanta serenidad que se descolocó. No voy a discutir contigo, dije suavemente. Solo necesito espacio. Quizá un tiempo separados. No lo sé. Tengo que pensar. Sus ojos se abrieron, como si hubiese escuchado una blasfemia. No, Julia, podemos arreglar esto. No hace falta llegar a tanto. Yo asentí despacio. No estoy tomando decisiones drásticas. Solo estoy organizando cosas, documentos, cuentas. Nada más. Y ahí ocurrió ese microsegundo de terror, ese mínimo temblor en su respiración. Esa sombra que cruzó su mirada. ¿Qué documentos? Preguntó con voz demasiado aguda. Sonreí. Cosas normales del despacho. No te preocupes, todo estará bien. Esa frase, todo estará bien, no lo calmó. Lo destruyó un poco, porque él sabía, en algún rincón oscuro de su conciencia, que cuando una mujer deja de gritar, cuando no pelea, no reclama, no ruega, es porque ya no está intentando salvar el matrimonio, sino construyendo su salida. Y mi salida no era una puerta, era un plan. Al día siguiente, a Marcos le cayó la primera bomba. A las 11:27 de la mañana, recibí su llamada. Julia, ¿qué hiciste? No puedo acceder a las cuentas del despacho. Bloquearon una transferencia. El banco exige tu firma. Apoyé la espalda en la silla y cerré los ojos un segundo, disfrutando de su pánico. Ah, sí. Hablé con el banco, dije tranquila. Hay inspecciones rutinarias. Dijeron que era mejor reforzar la seguridad. No te preocupes, Marcos. Solo quieren transparencia. ¿Transparencia? Julia, esto es un desastre. Tengo reuniones, tengo pagos, tienes que venir. Ya. No respondí suavemente. No tengo que ir a ninguna parte. Silencio. Ese silencio seco que solo aparece cuando la persona al otro lado se da cuenta de que ya no tiene poder. Julia. Su voz se quebró. Y no por tristeza, sino por miedo. ¿Quieres destruirme? Abrí la ventana, dejé que el aire fresco entrara y dije la frase que marcaría el comienzo del fin. No, Marcos, yo no destruyo a nadie, solo dejo de sostener lo que se cae solo. Colgó. Y ahí, en ese segundo, el hombre que me traicionó empezó a derrumbarse bajo el peso de sus propias mentiras. Y lo mejor de todo, yo no había movido ni la mitad de mis piezas todavía. Cuando Marcos colgó el teléfono, yo ya sabía exactamente qué iba a pasar después. Los hombres como él tienen un patrón. Primero niegan, luego suplican, luego culpan y finalmente se hunden solos. A las 2 horas volvió a llamar. Julia, por favor, necesito tu firma. Los clientes están preguntando. El socio está furioso. El banco no me da acceso. Esto no puede seguir así. Le respondí con una calma casi maternal. Marcos, respira. Todo tiene solución. Yo hablaré con el banco cuando lo considere. No le gustó esa frase. Cuando un hombre está acostumbrado a que todo gire alrededor de él, la paciencia ajena le parece una amenaza. Julia, ¿qué pretendes? Nos hundiremos los dos. Sonreí mirando la ventana. No, Marcos. Yo no me hundo. Yo hice las cosas bien. Quien tiene problemas eres tú. Silencio. De nuevo ese silencio que se convierte en confirmación. Esa tarde decidí dar un paseo
hasta el despacho. No para verlo, sino para ver el ambiente. La tensión se siente en el aire, como un olor extraño, que empieza a invadirlo todo. Al entrar, varios empleados bajaron la voz. «Está preocupadísimo», susurró uno. «Dicen que el banco bloqueó todo», contestó otra. «Y que el socio Fabián está furioso». Me acerqué, como si no escuchara nada. Lucía estaba en su mesa, pálida, nerviosa, con el labial mordido y el celular en la mano, como si esperara una sentencia. «Hola», Lucía saludé suavemente. «Señora Julia», tragó saliva. «Marcos no está disponible». «No vengo a verlo», respondí con una sonrisa tranquila. «Solo quiero revisar un archivo». Ella dudó. Miró la oficina cerrada de Marcos, luego a mí, luego a la puerta. Los ojos le temblaban. «¿Hay algún problema?», preguntó, fingiendo inocencia. La miré con compasión. A veces las niñas juegan a ser mujeres antes de saber lo que implica. «No te preocupes, Lucía. Los problemas no son contigo todavía». Ese todavía la dejó helada. Entré en la oficina. Marcos había dejado sus cosas tiradas. Papeles desordenados, carpetas abiertas, su chaqueta sobre la silla. Ese caos era su mente. Encendí el ordenador. Revisé los últimos documentos financieros. Todo apuntaba a que Fabián estaba exigiendo explicaciones por el dinero desaparecido. Y Marcos, sin acceso a las cuentas, no podía darlas. Era perfecto. Guardé algunas copias adicionales. Cerré la puerta y dejé el despacho tan silencioso como lo encontré. Cuando salí, Lucía me observaba con el pánico apenas escondido detrás de su máscara de profesionalidad. Quizá pensó que yo estaba allí por celos. Las amantes siempre creen que su existencia es la parte más importante del drama. Pero la realidad es otra. Lucía no era protagonista, era un daño colateral. Y en mi historia, los daños colaterales también tienen un precio. A medianoche, Marcos llegó a casa con el nudo de la corbata suelto, el cabello desordenado y los ojos enrojecidos. «Julia, tenemos que hablar», dijo con una voz que nunca le había escuchado. Dejé que se sentara. Le serví un vaso de agua y me senté enfrente. Parecía un niño que sabía que había hecho algo imperdonable. «El socio quiere echarme», dijo en un hilo de voz. «Dicen que faltan fondos. Dicen que violé protocolos. Quieren una auditoría. Y si sale mal, puedo ir a juicio». Lo miré con calma, como si ya supiera cada palabra, porque la verdad ya la sabía. «Qué complicado, Marcos». Se pasó las manos por el rostro. «Julia, por favor, ayúdame. Eres la única que sabe cómo funcionan estas cosas». La frase exacta que esperaba. Respiré despacio. Dejé el silencio flotar un segundo y luego pregunté, «¿Por qué debería ayudarte?». Él levantó la mirada, desconcertado. «Porque somos un equipo». «¿Por qué?». «Porque aún nos queremos». «Porque tú siempre has estado conmigo». Negué lentamente. «Yo estuve contigo, sí». «¿Y tú con quién estuviste?». No hablaba de Lucía. Marcos lo entendió. «Julia, cometí un error». «No», Marcos corregí. «Cometiste dos. Primero, me traicionaste. Y luego, subestimaste mi inteligencia». Se quedó completamente pálido. «Julia, por favor». Levanté la mano para hacerlo callar. «No estoy aquí para escucharte rogar, Marcos. Eso ya no tiene sentido. Estoy aquí para decidir qué tipo de final va a tener todo esto». Un sudor frío corrió por su frente. A la mañana siguiente, tomé mi abrigo, mi bolso, y salí temprano. Marcos preguntó, «¿A dónde vas?». «A arreglar lo que tú rompiste», respondí sin mirarlo. Pero no fui al banco, ni al despacho. Fui a hablar con Fabián.
Él me recibió tenso, como un hombre que no sabe si la persona frente a él viene a destruirlo o a salvarlo. Julia, no esperaba verte. Yo sí esperaba verte, respondí, sentándome frente a él. Necesitamos hablar de mi esposo. Le conté todo. No la infidelidad, esa parte no me interesaba estratégicamente, sino lo importante, los movimientos ilegales, la desviación de fondos, los correos, las pruebas, la irresponsabilidad. Fabián se quedó helado. Pero, si esto sale a la luz, el despacho puede perderlo, el despacho puede salvarse, dije. Lo que no se puede salvar es Marcos. Él me miró con una mezcla de respeto y miedo. ¿Qué propones? Saqué de mi bolso 3 carpetas. 1. El contrato original donde yo aparecía como titular del local. 2. La renovación automática que nunca revisaron. 3. El documento que me convertía en administradora principal si un socio era investigado. Fabián tomó aire, como si acabara de ver un fantasma. Julia, ¿esto significa que tú asentí? Sí. Yo puedo tomar el control del despacho y tú puedes continuar como socio, siempre que Marcos quede fuera. El silencio que siguió fue casi poético. Fabián sabía que no tenía otra salida. Él no quería caer con Marcos. Nadie quiere caer con un hombre que se hunde solo. Extendí la mano. ¿Aceptas? Él dudó. 5 segundos. Tal vez menos. Luego estrechó mi mano. Acepto. Ahí, canca. Marcos oficialmente dejó de ser dueño de su propia vida. Y ni siquiera estaba presente para verlo. Esa tarde regresé a casa. Marcos estaba en la cocina, mirando el vacío. Julia, ¿pudiste hacer algo? Preguntó con desesperación infantil. Colgué mi abrigo. Respiré hondo. Lo miré a los ojos y dije, sí, Marcos, algo hice. Su rostro se iluminó. ¿De verdad? Gracias, Julia. Sabía que no me abandonarías. Sabía que tú y yo. Lo interrumpí suavemente. Hoy firmaron la transferencia de administración. El despacho ya no está bajo tu nombre, ni bajo tu control. Sus labios se separaron, pero no salió sonido. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Lo que debía hacer hace años. Dejar de protegerte. Dio un paso hacia mí, incrédulo. Julia, no puedes. No puedes hacerme esto. No te hice nada, Marcos. Solo permití que tus actos tuvieran consecuencias. Él se derrumbó en la silla, literalmente. Y ahí entendí algo hermoso. La caída más dura no es la que rompes desde afuera. Es la que la persona construye sola, ladrillo por ladrillo, con cada mentira. Y Marcos acababa de darse cuenta de que su torre de ego nunca tuvo cimientos. Cuando le dije a Marcos que ya no tenía control sobre el despacho, algo en su rostro cambió para siempre. No fue solo miedo, fue la realización súbita de que el mundo que él creía inamovible había empezado a desmoronarse sin que pudiera detenerlo. Julia, no. Esto no puede estar pasando, murmuró, con la voz quebrada. Lo observé desde la distancia emocional que él mismo había creado. Mientras él se hundía en su propio pánico, yo sentía una calma tan profunda que casi asustaba. No porque disfrutara de su sufrimiento, sino porque, por primera vez en años, no era yo quien estaba en el suelo. Lo único que hice, dije suavemente, fue dejar que las consecuencias te alcanzaran. Él levantó la mirada, desesperado. Me quitaste mi carrera, mi vida, todo. Negué con una serenidad helada. Te quitaste todo tú, Marcos. Yo solo dejé de sostener lo que siempre estaba a punto de caerse. Se quedó inmóvil,
como si las palabras le hubieran atravesado la piel. A la mañana siguiente, el caos profesional comenzó a transformarse en caos social. A las 9:42, recibí la primera llamada. Julia, ¿te enteraste? Susurró una amiga en común. Dicen que el bufete está bajo revisión, que hubo movimientos sospechosos. Todos están hablando de Marcos. Vaya, respondí. Qué rápido circulan las noticias. Sabía que era cuestión de tiempo. Cuando un hombre construye su identidad sobre una fachada perfecta, el primer rumor se convierte en un terremoto. A las 11 llegó otra llamada. Cariño, aquí estoy. Si necesitas algo, me dijo una voz suave. No puedo creer que hayas llevado todo sola durante tantos años. Eres increíblemente fuerte. La palabra fuerte me atravesó el pecho. Nunca antes me habían descrito así. Y sin embargo, en ese momento lo era. No porque quisiera serlo, sino porque Marcos me obligó a evolucionar. A las 12:30 sonó mi teléfono otra vez. Número desconocido. Señora Julia. Susurró una voz temblorosa. La reconocí al instante. Lucía. Esperé 2 segundos antes de responder. Sí. ¿Qué necesitas? Yo no sabía que él seguía con usted. Su respiración se cortó. Me dijo que estaban separados, que su matrimonio estaba acabado. Sonreí, aunque ella no podía verlo. Lucía, cuando un hombre dice, «Mi matrimonio está muerto», generalmente es él quien lo mató, no su esposa. Silencio. Largo, doloroso. «Lo siento», murmuró ella. No necesitaba su disculpa. No era ella mi enemigo. Lucía, dije con frialdad honesta. Tú no eras el problema. Solo eras el reflejo de lo que Marcos necesitaba para sentirse vivo. Porque por dentro ya estaba vacío. Quiero hablar con él, sollozó. Necesito verlo. Me reí despacio. Sin maldad, pero sin compasión. Marcos no puede hablar con nadie ahora mismo, ni siquiera consigo mismo. Y colgué. Marcos llegó a casa poco después de las 4. Traía el rostro desencajado, como si hubiera llorado o gritado, o las dos cosas. Julia, todos me llaman. Los socios, clientes, gente del colegio. ¿Qué está pasando? Lo que pasa cuando uno lleva 2 vidas, respondí, sirviendo té, como si hablara del clima. Que tarde o temprano alguien pregunta, ¿cuál de las 2 es la verdadera? Él golpeó la mesa. Tú estás detrás de esto. Me giré lentamente hacia él. Marcos, si yo estuviera detrás de esto, créeme, no tendrías a nadie llamándote. Estarías completamente solo. Él retrocedió medio paso. Ese fue el segundo en el que me tuvo miedo. Julia, ¿qué quieres decir? Que todavía no he hecho nada, respondí con calma absoluta. Esto que estás viviendo es la consecuencia de tus propias decisiones. Se llevó las manos al rostro, empezó a caminar en círculos, murmurando incoherencias. Yo tenía control. Yo sabía lo que hacía. Yo me acerqué despacio, obligándolo a mirarme. Ese es tu problema, Marcos. Confundes control con poder. Pero el verdadero poder lo tiene quien puede dormir tranquilo sin esconder nada. Él abrió la boca, pero no salió sonido. Esa noche, mientras él intentaba comer sin conseguir tragar, preparé un documento, frío, preciso, imposible de ignorar. Una declaración formal de separación de bienes. El primer paso legal hacia una vida sin él. La dejé sobre la mesa frente a su plato. Marcos la miró como si fuera una sentencia de muerte. ¿Qué es esto? El comienzo, respondí,
poniéndome el abrigo. No te preocupes, aún falta mucho. Julia, por favor. La voz se le rompió. No me quites todo. Lo observé con calma. Marcos, yo no te quito nada. Solo te dejo a solas con lo que construiste. Me acerqué a la puerta, la mano en el picaporte. Y te aviso algo más, añadí sin volverme. La verdad todavía no ha hablado. Cerré la puerta. Lo dejé allí, sentado, temblando, por primera vez, consciente de que ya no tenía a dónde huir, porque su caída ya no dependía de mí, dependía de él. El día siguiente amaneció más gris que de costumbre, no por el clima, sino por la energía que Marcos arrastraba a cada rincón de la casa. No había dormido. Sus ojos estaban hinchados, la camisa arrugada, y caminaba como un hombre que teme abrir la puerta porque sabe que la realidad lo está esperando al otro lado. Yo preparaba café con la misma calma que tendría una cirujana antes de empezar una operación delicada. Marcos se apoyó en la pared, incapaz de sostenerse del todo. Julia. Hoy me reuní con los socios, dijo al fin. Están considerando suspenderme oficialmente mientras dure la auditoría. Asentí como si me contara algo trivial. Es lo que corresponde. ¿Cómo puedes decirlo así? Preguntó, incrédulo. Mi nombre es el que está en juego. Lo miré directamente. No, Marcos. El problema no es tu nombre. Es tu conducta. Sus labios temblaron. No tenía argumento. Nunca lo tuvo. A media mañana, la caída tomó otra forma. Una forma que duele más que cualquier auditoría. La vergüenza pública. Mi amiga Clara me escribió: Julia, no te alarmes. Pero una mamá del colegio compartió un audio diciendo que Marcos fue denunciado por irregularidades. Están diciendo que tú siempre fuiste la responsable de todo mientras él se llevaba el crédito. No respondí. Solo sonreí. La verdad tiene un talento especial. Aunque uno no la empuje, encuentra la salida. A las 12:15 recibí otro mensaje. Julia, algunos clientes están retirando sus casos del despacho. Dicen que no quieren verse involucrados en escándalos. Perfecto. La imagen de Marcos se derrumbaba más rápido de lo previsto. Marcos, mientras tanto, estaba sentado frente a la computadora, refrescando compulsivamente su correo, esperando que alguna noticia buena apareciera por milagro. Pero lo único que llegó fue un correo de Fabián. Marcos, hasta nuevo aviso, queda suspendido de cualquier operación financiera. Se requiere tu ausencia temporal del despacho. Marcos lo leyó varias veces, como si la repetición pudiera cambiar el significado. Julia, me echaron, susurró. Te suspendieron, corregí. No es lo mismo. Es lo mismo, estalló él. No puedo trabajar. No puedo entrar al despacho. No puedo hacer nada. Lo observé por unos segundos, y luego dije lo más honesto que podía salir de mis labios. No estás siendo castigado por incompetente, Marcos. Estás siendo castigado porque pensaste que nunca te descubrirían. Su respiración se volvió irregular. Julia, por favor, dime qué hacer. Esa súplica, esa rendición, no era lo que había imaginado años atrás, cuando aún lloraba por sus desplantes. Era más profunda, más reveladora, más triste. Me acerqué lentamente. Lo primero que tienes que hacer es dejar de mentirte a ti mismo. A las 4 de la tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de Lucía. Necesito verla. No puedo más. Por favor. Podría haber ignorado el mensaje, pero algo me decía que ese encuentro no era un favor para ella, sino una pieza más en mi estrategia. Le dije que viniera a un café cercano. Cuando llegó, tenía la expresión de alguien que ha envejecido 10 años en 2 días. Se sentó con las manos temblorosas. Señora Julia, yo no sabía en qué me estaba metiendo.
Pensé que Marcos era honesto conmigo. ¿Y qué piensas ahora?, pregunté. Pienso que soy una idiota, susurró entre lágrimas. Me prometió cosas, que iba a dejarla, que nuestra relación era real. Sonreí con suavidad. Lucía. Si un hombre promete destruir a su propia familia por alguien a quien apenas conoce, ¿qué te hace pensar que no va a destruirte a ti también? Ella se cubrió el rostro. Todo el mundo habla de él. Dicen que lo suspendieron, que hay una investigación. Alzó la vista, desesperada. ¿Usted hizo algo? Me apoyé en la silla. Yo no provoqué nada. Solo dejé de proteger lo que nunca mereció protección. Lucía asintió lentamente. Y por primera vez, entendió. Ella no era víctima de Julia. Era víctima de Marcos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Lo que tenga que pasar, respondí. La verdad completa aún no ha salido. La dejé allí, temblando, recogiendo los pedazos de su orgullo. Yo también había estado en ese lugar alguna vez. La diferencia es que yo aprendí a caminar con mis pedazos. Al regresar a casa, encontré a Marcos sentado en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared. Tenía el celular en la mano y la mirada perdida. ¿Pasa algo más?, pregunté. Él levantó la pantalla hacia mí. Un mensaje de su propio padre. Marcos, nos enteramos de lo que ocurrió en el despacho. No podemos apoyarte en esto. Has cruzado una línea muy seria. Marcos empezó a llorar. No por arrepentimiento, por vergüenza. La vergüenza es un espejo cruel. Muestra lo que uno siempre evitó ver. Se tocó la frente, desesperado. Julia, mi padre, mi familia, todos creen que soy un desastre. Lo miré sin suavizar el golpe. Marcos, no te creen un desastre. Creen que ya no pueden excusarte. Él bajó la cabeza. Su mundo entero estaba colapsando, y aún faltaba mucho para el impacto final. Esa noche, mientras Marcos dormía sentado en el sofá, abrazando su celular como si fuera un salvavidas, saqué de mi bolso un sobre grueso, pesado, con un poder silencioso. La copia de la auditoría interna. Detalles, fechas, pruebas, errores, inconsistencias. Quien leyera ese documento vería exactamente quién era Marcos sin máscara. Lo dejé sobre la mesa. No para él, sino para quien vendría a buscarlo. Porque al día siguiente tendría una reunión muy importante. Una reunión que Marcos ni siquiera imaginaba. La caída no había terminado, apenas comenzaba. Marcos despertó sobresaltado en el sofá, como si hubiera pasado la noche perseguido por sus propios pensamientos. Tenía la cara hundida entre las manos, el cabello desordenado y la camisa arrugada. No era el hombre que dirigía un despacho, era el hombre que finalmente veía el reflejo de sus decisiones. Cuando abrió los ojos, vio el sobre que había dejado sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz ronca. Léelo, respondí. Sus manos temblaron al abrirlo. Reconoció el sello de auditoría interna al instante. Lo hojeó. Se detuvo en las primeras páginas. El color de su rostro comenzó a desvanecerse. «Julia, ¿cómo conseguiste esto?», susurró. «Eso no importa. Lo que importa es lo que dice». Él tragó saliva, pasando a la página siguiente. Movimientos no registrados, correos sospechosos, transferencias duplicadas, inconsistencias en las declaraciones mensuales. Si esto llega a manos de un fiscal, se detuvo, incapaz de terminar la frase. Entonces deberías preguntarte, ¿por qué existe este documento? En primer lugar, dije, sin levantar la voz. Marcos apretó el sobre contra el pecho, como si pudiera ocultarlo del mundo. Julia, por favor, no dejes que esto salga, suplicó.
Puedo arreglarlo. Puedo explicarlo. Lo observé, en silencio. Era increíble. No pedía perdón por lo que hizo. Pedía perdón por haber sido descubierto. A las 11 de la mañana, recibí una llamada de Fabián. Julia, necesitamos que vengas al despacho. Tenemos que formalizar algunos cambios. Marcos, que escuchó desde el pasillo, abrió los ojos como si estuviera frente a su propia ejecución. ¿Tú vas al despacho? ¿Por qué? Porque soy la administradora principal, respondí. Eso te lo expliqué ayer. Pero ese era mi lugar, mi despacho, mi equipo. Fue tu lugar, corregí, hasta que decidiste abandonarlo por tus mentiras. Él caminó hacia mí, desesperado. Julia, te lo ruego. No vayas. No los enfrentes. No decidas nada sin mí. Lo miré con una serenidad que lo desarmó. Justamente por eso voy. Marcos bajó la cabeza. En ese gesto vi, por primera vez, la verdad. No era un hombre malo, era un hombre débil. Y la debilidad, alimentada por el ego, es más destructiva que la maldad. El despacho estaba tenso cuando llegué. Los empleados murmuraban, las miradas se desviaban. El ambiente estaba cargado de ese silencio incómodo que se forma antes de una sentencia. Fabián me recibió con un apretón de manos firme. Julia, gracias por venir. Tenemos mucho que revisar. Entramos a la sala de juntas. Había 3 personas más, un auditor externo, un asesor legal y la secretaria senior. El único asiento vacío era el de Marcos. Fabián comenzó. Debido a los hallazgos preliminares, y considerando la gravedad de ciertas decisiones tomadas sin aprobación, proponemos transferir oficialmente la dirección administrativa a Julia, hasta nuevo aviso. El auditor asintió. Se han encontrado varios movimientos que requieren investigación profunda. Por el momento, lo mejor es que el señor Marcos no participe en ninguna operación. Tomé aire lentamente, no por nervios, por satisfacción silenciosa. Estoy de acuerdo, dije. La estabilidad del despacho es prioridad. Firmé la resolución. Mi firma cerró un ciclo de 16 años. No un matrimonio, un rol. El rol de mujer invisible. Desde ese momento, dejé de ser la sombra administrativa. Era la responsable, la jefa, la que había sostenido el edificio mientras él creía que lo dirigía. Cuando salí del despacho, Marcos estaba esperándome afuera. Había llegado tarde, seguramente corriendo, con la camisa fuera del pantalón y las manos temblando. Julia, dime que no firmaste nada, susurró. Por favor, dime que no. Firmé todo, respondí. Marcos retrocedió como si lo hubiera golpeado. No, no, no puedes hacerme esto. Es mi vida, Julia. Te di mi vida durante más de una década, dije con firmeza. Lo que hice ahora fue devolverte la tuya. ¿La real? No la que fingías tener. Él respiró entrecortado. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no sabía manejar. Julia, yo no puedo vivir sin el despacho. Es lo único que soy. Me dolió esa frase. No por él, sino por lo que revelaba. Ese es tu problema, Marcos, respondí despacio. ¿Que creíste que eras el despacho? Nunca aprendiste a ser otra cosa. Ni marido, ni compañero, ni hombre. Él apretó los dientes. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer sin mí? Sonreí apenas. ¿Respirar? Marcos tembló. No de ira, de reconocimiento, porque sabía que era la primera vez que yo decía la verdad sin miedo. Esa tarde, Lucía me envió un mensaje más. Quiero renunciar. No puedo estar ahí después de todo. Le respondí. Haz lo que te permita dormir tranquila, porque ya no era parte del juego. Había cumplido su función en el tablero. Al caer la noche,
Marcos recibió un correo más. Un correo que yo no envié. Un correo que yo no sabía que llegaría tan pronto. Era del Tribunal Administrativo. Se ha abierto una investigación preliminar sobre las actividades financieras del despacho. El señor Marcos deberá comparecer para entregar documentación y declaraciones. Marcos dejó caer el teléfono. Literalmente, se desplomó en el suelo. Sus manos se cubrieron el rostro, y por primera vez, desde que empezó todo, lloró sin intentar ocultarse. Caminé hacia él. Me senté frente a su cuerpo derrumbado. Lo miré, sin emoción, sin odio, solo con una verdad que necesitaba ser dicha. Marcos, nunca quise destruirte. Solo dejé que tus actos hablaran por ti. Él levantó la cabeza, los ojos rojos, la voz rota. Julia, por favor, dime que no me dejarás solo. Respiré hondo. Lo que iba a decir no era venganza. Era justicia. No estás solo, Marcos. Estás contigo mismo. Eso es lo que te asusta. Él cerró los ojos. Y entendí que su caída ya no dependía de mí. Dependía de su verdad. Una verdad que, por fin, lo había alcanzado. Marcos seguía sentado en el suelo del salón, con el correo del tribunal aún abierto en el móvil. Había dejado de llorar, pero sus ojos seguían vidriosos, ausentes, como si no pudiera comprender cómo su vida había llegado a ese punto. Yo lo observé unos instantes en silencio. Ya no quedaba rastro del hombre seguro, del profesional arrogante, del esposo que decía tener la situación bajo control. Solo quedaba un ser humano enfrentándose, por primera vez, a sí mismo. Julia, dijo, sin levantar la cabeza. ¿Vas a dejar que me hundan? Me quedé quieta. Esa pregunta no era un reproche. Era un niño perdido, buscando una mano que lo salvara. Marcos respondí con suavidad. Nadie te está hundiendo. Tú estás cayendo donde tus decisiones te llevaron. Él respiró hondo, con dificultad. Pero tú siempre estabas ahí. Tú me protegías. Exacto, interrumpí. Y por eso estás así ahora. Porque te acostumbraste a que yo te limpiara los errores. Levantó la cabeza, lento, casi temeroso. No sabía que te hacía tanto daño. Lo miré a los ojos. Ese fue tu mayor error, Marcos. No que me traicionaras, sino que ni siquiera te detuvieras a pensar en mí. Sus hombros cayeron. El peso de la verdad lo aplastaba más que cualquier auditoría. Esa tarde recibí un mensaje inesperado, del abogado que había visto días atrás. Julia, el tribunal pidió documentación complementaria. Podemos enviarla directamente. Esto acelerará el proceso y demostrará que cooperas como administradora principal. Sonreí. La palabra administradora. Qué diferente se sentía ahora. Ya no era un rol invisible. Era un título con poder. Preparé los documentos y salí hacia el despacho jurídico. Cuando volví, Marcos estaba en la cocina, en la misma silla, moviendo una taza vacía con el dedo. Ni siquiera me escuchó entrar. Marcos, dije al dejar mis llaves. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Por primera vez, respondía sin máscaras. Hoy hablé con mi madre, continuó. Me dijo que estaba avergonzada, que no entiende cómo pude arriesgar el trabajo, la familia. Dijo que te fallé a ti, más que a nadie. Yo ya sabía todo esto. Las madres siempre saben leer las grietas antes que los hijos. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. Marcos bajó la mirada. Nada. Porque por primera vez no tuve una excusa. La tarde avanzó lenta. Un silencio, pesado, se instaló entre nosotros. Pero ya no era el silencio incómodo de una pareja rota.
Era un silencio que anuncia una cirugía emocional. A las 6, golpearon la puerta. Marcos se sobresaltó. ¿Quién? ¿Quién es? Lo sabremos si abres, dije. Abrió. Y ahí estaba ella. Lucía. La joven tenía los ojos rojos, de tanto llorar. El pelo recogido de cualquier manera. La expresión de alguien que no había dormido en días. ¿Puedo hablar con ustedes?, preguntó. Marcos casi se desploma al verla. Lucía, no deberías estar aquí. Yo necesito decir algo, insistió ella. Algo que los dos deben escuchar. La dejé pasar. Se sentó frente a nosotros, temblando. Marcos, me mentiste, dijo con voz temblorosa. Me dijiste que tu matrimonio estaba acabado, que Julia no te apoyaba, que tú eras la víctima. Marcos se cubrió el rostro. Lucía, no es el mejor momento. No lo interrumpí. Déjala hablar. Ella continuó. Me usaste para sentirte importante, para escapar de tus problemas. Y ahora, yo soy la que quedó en medio de todo esto. Sus palabras no tenían odio, tenían cansancio. Un cansancio que yo conocía demasiado bien. Julia, dijo girándose hacia mí, yo no quise hacerte daño. Fui una tonta, una ingenua. Creí en sus palabras. La observé en silencio. Lucía respondí finalmente. A veces las mujeres pagamos los errores que no cometimos, pero eso no nos define. Lo importante es lo que haces después de abrir los ojos. Ella empezó a llorar. Voy a renunciar, dijo entre sollozos. No quiero ser parte de esto. No quiero seguir en un lugar construido sobre mentiras. Marcos la miró, devastado. Lucía, yo lo siento. Ella lo miró por primera vez, sin amor, sin deseo, solo con verdad. No estás arrepentido por lo que hiciste. Estás arrepentido porque todo salió mal. Marcos dejó caer la cabeza. Esa frase lo destruyó más que cualquier auditoría. Lucía se levantó, respiró hondo y se fue. Cuando la puerta se cerró, Marcos se desplomó en la silla. He perdido todo, susurró. No todo corregí, solo lo que no merecías conservar. Esa noche, mientras él intentaba dormir por tercera vez sin lograrlo, preparé la última carpeta de documentos. No era la carpeta del despacho, ni de la auditoría. Era la carpeta del futuro, mi futuro. Contenía la propuesta de separación definitiva, la solicitud formal de división de bienes, la reasignación de cuentas y una carta escrita a mano, no para él, sino para mí. Una carta que decía: Julia, te has olvidado de ti misma durante demasiados años. Ahora te toca volver a casa. La guardé en mi bolso. Respiré hondo. La historia estaba casi lista para cerrarse, pero aún faltaba la escena más importante. La verdad frente al tribunal, cara a cara, sin máscaras. Y aunque Marcos creía que ese sería su final, en realidad sería mi comienzo. Pasaron los meses. La casa ya no olía a miedo ni a dudas, solo a café recién hecho y ventanas abiertas. Marcos enfrentó su proceso. Su nombre perdió brillo. Su orgullo cayó como un edificio mal construido. Pero por primera vez en su vida empezó a mirarse sin excusas. Y yo también cambié. Un día desperté, abrí la carpeta donde guardaba la carta para mí misma y me di cuenta de que, sin mover un dedo más, sin gritar, sin vengarme, ya había ganado. No porque él perdiera, sino porque yo volví a pertenecerme. La justicia nunca llegó en forma de castigo, llegó en forma de libertad. Caminé hasta la puerta, respiré hondo y pensé: nunca quise destruirte, Marcos.
Solo quise regresar a casa. A mi casa. ¿A mí? Y cerré la puerta detrás de mí, no para escapar, sino para empezar.